Empezar con el primer ejercicio, llamado Cada droga en su lugar, nos presentan un esquema que representa la vía de conducción del dolor. Para explicarlo brevemente, tenemos el terminal sensitivo a nivel periférico con sus respectivos axones de los nervios periféricos y ganglios sensitivos periféricos. Esto ingresa a la médula a través de la raíz posterior, sinapsando con la neurona de segundo orden en el asta posterior de la médula espinal, que decusa y asciende formando el haz espinotalámico lateral, que luego llega a nivel talámico y posteriormente a la corteza sensitiva. Bien, en este esquema debemos ubicar los sitios de acción de los distintos grupos de drogas que nos indican, que son anestésicos generales, anestésicos locales, AINES y opioides. Si bien las clases de anestésicos todavía no las han tenido, seguramente les han dado alguna introducción para diferenciarlos y poder completar este ejercicio. La clase de AINES ya la han tenido, así que no deberían tener problema con ese punto. Bien, para seguir el orden, los anestésicos generales actúan a lo que es nivel encefálico, ¿sí? Produciendo analgesia central. Los anestésicos locales actúan a nivel del axón del nervio sensitivo, bloqueando la conducción. Los AINES, como ya vimos en las clases pasadas, actúan a nivel periférico, inhibiendo la enzima ciclooxigenasa y bloqueando así la síntesis de prostaglandinas inflamatorias. Y por último, los opioides, como vieron en el teórico de esta semana, tienen varios sitios de acción. Por un lado, actúan a nivel central, supraespinal, produciendo analgesia, euforia, obnubilación, etc. Por otro lado, a nivel espinal, inhibiendo la liberación de neurotransmisores implicados en lo que es la transmisión del dolor a nivel pre- y postsináptico. Y además, en situaciones de inflamación, actúan a nivel periférico. Entonces, los mecanismos de acción de los opioides son 4 en total, ¿sí? Tenemos el supraespinal, el espinal presináptico, espinal postsináptico y periférico. En el segundo ejercicio vamos a hablar de la dosis de morfina y sus diversas vías de administración. Bien, nos dice que la dosis inicial de morfina por vía parenteral es de 5 a 10 miligramos cada 4 horas y la dosis inicial de morfina por vía oral es de 30 a 60 miligramos cada 4 horas. La primera pregunta es cómo se explica la diferencia de dosis entre ambas vías. Bien, si recordamos el primer parcial, la vía oral es plausible de eliminación presistémica mediante el primer paso hepático. Entonces, para que llegue a circulación sistémica una cierta cantidad de fármaco y la analgesia sea efectiva, debemos tener en cuenta el porcentaje de droga que vamos a perder en esta eliminación. Por eso, la dosis por vía oral es mayor a la vía parenteral, donde la droga que administramos es la misma que llega a circulación sistémica. El segundo punto nos pregunta por qué aclara dosis inicial y no simplemente dosis. La respuesta tiene que ver con el fenómeno de tolerancia, también visto en las primeras clases. La morfina y los opioides en general producen tolerancia, por lo que eventualmente tendremos que aumentar las dosis para llegar al mismo efecto deseado. La pregunta es cómo puede explicarse que después de un tiempo pueda ir disminuyéndose la dosis de morfina por vía oral. Esto está relacionado con el metabolismo de la morfina, que como saben tiene un metabolito que es más activo, que es la morfina 6-glucurónido. Además es más tóxico y se acumula. Entonces lo correcto es ir disminuyendo la dosis para evitar que esta acumulación produzca efectos nocivos en el organismo. Bien, en esta segunda parte del ejercicio nos presentan un caso de un paciente chocado con intenso dolor y nos preguntan cuál sería la vía indicada en este caso. La respuesta es la vía parenteral, que tiene menor tiempo de latencia comparada con la vía oral y además que al estar en shock el paciente no podemos contar con que pueda deglutir de forma correcta. ¿Cuáles otras vías de administración conoce? Bien, tenemos la oral, rectal, epidural, intratecal e intraventricular, transmucosa y transdérmica. Habrán visto que son múltiples vías de administración y cada una se utiliza en casos particulares. La pregunta 6 nos pide que describamos la farmacocinética de la morfina. Para describir la farmacocinética de cualquier fármaco, utilizamos la regla memotécnica ADME, que es la A de administración, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de eliminación. Así nos aseguramos de hablar de forma completa de la cinética de cualquier droga. Administración, ya hablamos de las distintas vías. Saber que la disponibilidad por vía oral varía entre un 15 a un 75%,
con un promedio de un 25%, por lo que ya hablamos de la eliminación presistémica. La distribución es generalizada, el metabolismo es hepático, con la formación de dos metabolitos, la morfina 3-glucurónido y morfina 6-glucurónido, como ya hablamos, y una vida media de 2 a 3 horas. Y la eliminación es renal, con un pequeño porcentaje que realiza circuito enterohepático. 7 nos preguntan si administrando la morfina cada 4 horas se produce acumulación. Para responder esto debemos tener presente los conceptos de cinética de acumulación vistos en el primer parcial. Sabemos que para que una droga se acumule debemos administrarla a un intervalo menor a 4 vidas medias. Dado que la vida media de la morfina es de 2 a 3 horas, como acabo de mencionar, si el intervalo interdosis es de 4 horas, sería aproximadamente 2 vidas medias. Por lo tanto, la respuesta es que sí se produce acumulación. Y por último en este ejercicio, la pregunta 8, que dice ¿por qué no se disminuye el número de tomas diarias de morfina aumentando la dosis cada vez? La respuesta es muy simple, tenemos que recordar el gráfico de cinética de acumulación. Si se espaciaran los periodos de administración, se producirían valles más profundos y picos más pronunciados. Con los valles más profundos corremos el riesgo de estar llegando a dosis subterapéuticas y no estar logrando el efecto deseado, que en este caso sería analgesia. Y con los picos más altos nos arriesgamos a producir toxicidad, que se acumule y que genere efectos nocivos en el organismo. Por eso es tan importante respetar los intervalos de administración. Bien, ejercicio número 3. Naltrexona y adicción a opioides. Un grupo de adictos a heroína que efectuó tratamiento de su adicción fue dividido en dos subgrupos al ser dados de alta. Uno fue tratado con naltrexona y el otro con placebo. Todos podían solicitar metadona cuando lo desearan. Se comprobó que un porcentaje similar de ambos grupos concurrió a solicitar metadona, pero que solamente en el grupo placebo hubo recaída en la adicción. Bien, en este ensayo clínico entonces, tantos los que estaban tratados con naltrexona y los que estaban tratados con placebo podían solicitar metadona cuando lo desearan, dijimos, ¿no? Entonces la pregunta número 1 refiere a la metadona. ¿Qué es la metadona y qué diferencias tiene con la morfina? Bien, la metadona es principalmente un agonista mu, de los receptores mu, que tiene acciones similares a la morfina. Recordemos que los receptores mu estaban acoplados a GI e inhibían la adenilato ciclasa, y esto finalmente generaba un aumento del umbral de despolarización. Bien, y la diferencia principal que tiene con la morfina es a nivel farmacocinético, ya que tiene una vida media más larga, de 15 a 40 horas. Y esto se traduce en un menor síndrome de abstinencia, con menor adicción y menor alucinación. Por eso lo usamos en adicciones. Bien, o sea, los efectos de la metadona permanecen por un largo tiempo sin necesidad de que el paciente consuma, y por eso se dice que hay un menor síndrome de abstinencia. Además, podemos agregar que es sintética, se acumula y tiene muy buena eficacia por vía oral la metadona. Punto número 2. ¿Qué es la naltrexona? ¿Qué diferencias tiene con la naloxona? Bien, acá ya hablamos de antagonistas de los receptores de opioides, que a mí me gusta hacer un cuadro para diferenciarlos bien y para que lo tengan de manera bien esquemática y lo recuerden. Por un lado tenemos, la podemos dividir por su uso, ya que la naltrexona se usa para el tratamiento en adictos, mientras que la naloxona se usa para intoxicaciones agudas. O sea, la naltrexona, que la usamos en adictos, va a tener un uso más a largo plazo. Por eso se da por vía oral y va a tener una duración de acción de 24 horas. O sea, durante todo el día va a actuar. En cambio, la naloxona, como dijimos que se usaba en tratamiento de intoxicaciones agudas, se va a dar de manera intravenosa y la duración de acción va a ser de 1 a 4 horas. Bien, se entiende que es un proceso agudo. Punto número 3. ¿Cómo pueden explicarse los resultados observados? Bien, para explicar los resultados observados, primero tenemos que repasar lo que es el concepto de tolerancia, que es la necesidad de una mayor dosis para lograr un mismo efecto con la droga. Bien, entonces, con el placebo no vamos a bloquear los receptores,
Por lo tanto, hay tolerancia, o sea, necesito más dosis para lograr el mismo efecto para la metadona, terminando en la recaída a la adicción. Bien, en cambio, los que son tratados con la naltrexona, al bloquear los receptores, no se va a generar tolerancia y continúan exitosamente el tratamiento de la adicción. O sea, recordemos que el placebo era el componente psicológico de una droga, por lo tanto no va a bloquear ningún receptor. Y la naltrexona, al ser un antagonista receptor de opioides, los va a bloquear y no va a generar tolerancia. Número 4. ¿Pueden formar una pareja? Punto número 1. ¿Qué mecanismos analgésicos de los opioides conocen? Y en el punto número 2 vamos a comparar qué mecanismos analgésicos de los AINES conoce. Bien, esta es la pareja que vamos a formar hoy. Punto número 1, la respondemos de manera que los opioides actúan inhibiendo a través en 3 puntos principalmente. Una inhibición espinal, una supraespinal y una periférica. Va a ser pre y postsináptica de neurotransmisores involucrados en la transmisión del estímulo doloroso. Ya los habrán estudiado ustedes, tanto glutamato, GABA, los opioides endógenos, entre otros. Además, inhibición supraespinal de mecanismos inhibitorios en la percepción del dolor. Periférico en caso de que haya una inflamación. 3 puntos y mecanismos de acción para los opioides. Con respecto a los AINES, respondiendo a la pregunta número 2, actúan principalmente a nivel periférico, inhibiendo a la enzima ciclooxigenasa, la cual produce prostaglandinas. Bien, recuerden que las prostaglandinas son mediadores inflamatorios, por lo tanto, al inhibir la ciclooxigenasa vamos a disminuir la producción de prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación y tienen tantas otras funciones. De allí derivan los efectos adversos de los AINES posteriormente. Bien, de acuerdo con sus respuestas en los puntos 1 y 2, ¿usted esperaría un sinergismo de potenciación o uno de suma? ¿Por qué? Remite un poco a lo que es primer parcial, que un AINE, un opioide, vamos a tener el sinergismo de potenciación, ya que la gran característica es que tienen distintos mecanismos de acción. Si tuvieran el mismo mecanismo de acción sería un sinergismo de suma. Se observa en la práctica clínica lo que usted sugirió en su respuesta a la pregunta 3, ¿por qué? Se observa de manera escalonada, nada porque como dijimos, se asocian, se utilizan mucho las asociaciones, ya que por el sinergismo de potenciación, que tengan diferentes mecanismos de acción hace que se potencien el efecto, y hay varias asociaciones, como por ejemplo AINES con opioides débiles o opioides fuertes. Ejemplos de esto pueden ser el dextropropoxifeno con el ibuprofeno, o otro, la codeína con el paracetamol. Ejemplos. Punto número 5. ¿Qué conclusiones de importancia para la práctica clínica pueden obtenerse de este ejercicio? Creo que ya más o menos respondí, pero que sí. Queremos lograr un mayor efecto analgésico, las dos drogas juntas, porque los efectos se potencian, como dijimos. Siempre hay que evitar dar opioides fuertes por la consecuente dependencia física que generan, y posteriormente el síndrome de abstinencia con los signos y síntomas correspondientes. Entonces siempre al principio empezamos dando un opioide débil y un AINE, y después utilizaríamos los opioides fuertes en caso de que sea necesario. Ejercicio número 5. Riñones con meperidina. Vamos a pasar a leer el caso que se nos presenta, en donde nos dice: una señora de 70 años es internada en un hospital para recibir radioterapia por presentar metástasis óseas. Al presentar dolor, es medicada con 250 miligramos de meperidina cada 4 horas. La paciente desarrolla un fallo renal progresivo. Se desconocía que la señora tenía una creatinina previa de 1,2 miligramos por ciento. La creatinina aumenta a 4 miligramos por ciento 4 días después. Al quinto día de internada,
presentó movimientos mioclónicos, siendo estos definidos como movimientos involuntarios bruscos de uno o varios grupos musculares, y al día siguiente de presentar estos movimientos mioclónicos, presentó convulsiones. Entonces la pregunta número 1 nos dice: ¿qué opina de la dosis de meperidina administrada en este caso? Es una dosis muy elevada, ya que la dosis normal es de 75 miligramos por día. 2. ¿Cree que este es el analgésico de elección? ¿Por qué? No, porque como la paciente presenta insuficiencia renal, se acumulan metabolitos tóxicos como la normeperidina, la cual puede producir fasciculaciones, temblores y convulsiones. 3. Describe el metabolismo de la meperidina. La metabolización se produce a nivel hepático con una vida media de 3 horas, produciéndose como metabolito la normeperidina, cuya vida media es de 24 horas. Pregunta 4. ¿Qué se debe tener en cuenta al administrar un opioide? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es la función hepática y renal, la edad del paciente, el consumo de otros fármacos para evaluar posibles interacciones, etc. La pregunta 5, la última, nos dice ¿con qué otro opioide puede surgir una complicación similar? Y acá tenemos que nombrar dos, específicamente el propoxifeno y morfina, en casos de intoxicación, pero debemos aclarar que esta complicación es más que nada con propoxifeno, ya que este fármaco es más neurotóxico, por lo que las probabilidades de producir convulsiones son mayores si las comparamos con la morfina, que las probabilidades son mucho menores. Ejercicio número 6. ¿Dolores de parto? Es común que en las mujeres en trabajo de parto los anestesiólogos utilicen algún tratamiento para disminuir el dolor. Entre ellos figura la utilización de un opioide, ejemplo fentanilo, con un anestésico local, por ejemplo bupivacaína, por vía peridural. 1. Explique el fundamento de esta asociación. Bueno, con esta asociación se produce analgesia mediante el opioide y bloqueo de la conducción nerviosa con el anestésico, lográndose potenciación de efectos. 2. ¿Qué le puede suceder al neonato? Su ayudante le contará qué le sucede al mayor porcentaje de recién nacidos cuyas madres han recibido este tratamiento. Bueno, el neonato puede sufrir los efectos de los opioides, dado que estos atraviesan la membrana placentaria. Principalmente puede tener depresión respiratoria y cianosis. Ejercicio número 7. Valoricemos el interrogatorio. Una paciente de 30 años, HIV positivo, tiene un bebé sano de 2.500 gramos. APGA 9 de 10. A las 18 horas de vida, el niño presenta irritabilidad, llanto excesivo, temblores y vómitos importantes. 1. ¿Qué opina acerca de este cuadro? Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta es el síndrome de abstinencia en el niño por consumo previo de la madre. 2. ¿Qué dato importante debería rescatar del interrogatorio de la madre? Bueno, se debe interrogar a la madre sobre el consumo de opioides, ya sea como tratamiento por alguna patología o por consumo problemático. 3. Nombre otros signos o síntomas que puedan verse en el síndrome de abstinencia. Bueno, también van a poder verse otros signos y síntomas como midriasis, taquicardia, hipertensión, diarrea, ansiedad, irritabilidad, sudoración, dolor, bostezos, entre otros. Ejercicio número 8. Para el dolor no hay edades. Existen evidencias fisiológicas, anatómicas y neuroconductuales que los recién nacidos, incluso los prematuros, sienten dolor.
1. ¿Usaría un opioide en este grupo etario? Sí, se podrían usar opioides. 2. ¿Cuál o cuáles utilizaría? ¿Qué vía de administración preferiría? Bueno, se podría utilizar morfina en bajas dosis por vía oral, por ejemplo, hay formulaciones que vienen en jarabe, o intravenoso si el paciente ya tiene colocada una vía. Ejercicio 9. El paciente no responde. En las salas de emergencia, cuando llega un paciente en coma o que no responde a los estímulos, si no se puede obtener ningún otro tipo de información, en general se administra dextrosa al 5%, tiamina, naloxona y flumacenil. Explique qué acción farmacológica tiene cada una de las terapias aplicadas. La dextrosa se utiliza en casos de coma hipoglucémico con el fin de normalizar la glucemia. Vale aclarar que si el paciente es diabético y está en coma y no sabemos si es por hipoglucemia o por hiperglucemia, siempre debemos elegir la administración de dextrosa, debido a que si el coma es por hipoglucemia podemos revertirlo, pero si el paciente está en coma por hipoglucemia y administramos insulina, va a empeorar aún más la hipoglucemia y podemos llegar a matar al paciente. La tiamina, vitamina B1, se utiliza en casos de intoxicación alcohólica aguda para evitar la progresión a encefalopatía de Wernicke que ocurre en pacientes que padecen alcoholismo crónico. La naloxona es un antagonista de opioides utilizado para revertir los efectos, principalmente la depresión respiratoria, causados por la intoxicación por estas drogas. El flumacenil es un antagonista de benzodiazepinas, puede ser utilizado para revertir la intoxicación por estos fármacos. Vale aclarar que tiene contraindicaciones en su uso, como consumo crónico con benzodiazepinas o uso concomitante con otras drogas como antidepresivos tricíclicos o alcohol. Por lo tanto, no es muy usado en la práctica clínica si la etiología del coma no está establecida. Pregunta número 2. ¿Cuál es el fundamento de su uso en los casos de emergencia? En estos casos está en riesgo la vida del paciente, se debe actuar rápidamente sin esperar los exámenes complementarios que podrían ayudar a llegar al diagnóstico, pero que a su vez retrasan el tratamiento. 3. ¿Qué cuadro clínico esperaría ver en cada uno de los 4 casos que se tratan? El paciente con un cuadro hipoglucémico se presenta con taquicardia, sudoración, temblores y depresión del sistema nervioso central hasta llegar al coma. En la intoxicación con opioides, el paciente presenta la tríada característica de miosis puntiforme, depresión respiratoria y coma, entre otros signos y síntomas. En el déficit de tiamina encontramos obnubilación, alteraciones de la motilidad ocular, ataxia. Y en la intoxicación con benzodiazepinas, el paciente presenta somnolencia, confusión, desorientación, disminución de la coordinación motora, relajación muscular excesiva. ¿Conoce alguna otra droga que pueda revertir la intoxicación con opioides? Nómbrela y explique por qué la utilizaría o no. Compárela con la nombrada previamente. Sí, la naltrexona. En este caso no se podría utilizar debido a que su administración es por vía oral y el paciente se encuentra en coma. La naloxona, en cambio, sí se administra por vía intravenosa. La naltrexona tiene una duración de acción de aproximadamente 24 horas y la naloxona de 1 a 4 horas aproximadamente. Recuerde que es frecuente recibir pacientes como los descritos en el enunciado en una guardia y en base al cuadro clínico usted puede rápidamente orientarse en el diagnóstico y tratamiento. Ejercicio número 10. Analgesia eficaz sin complicaciones. A causa de una fractura de peroné y tras realizar la osteosíntesis con placa y tornillos, el traumatólogo le receta al paciente para analgesia la combinación de un opioide y un AINE cada 8 horas en dosis máximas diarias recomendadas. Debido a la vida media corta de ambas drogas, el paciente tiene una analgesia eficaz por aproximadamente 6 horas, por lo que decide empezar a tomar 4 comprimidos del analgésico por día en vez de 3. 1. Nombre un opioide y un AINE que el médico pueda haber recetado.
¿qué vía de administración podría haber utilizado? Un opioide podría ser el tramadol y un AINE podría ser diclofenac o ketorolac. La vía de administración que podría haber utilizado es por vía oral. 2. ¿Qué efectos adversos pueden producir las drogas nombradas? Los AINE, dolor gastrointestinal, dispepsia, úlceras gastroduodenales. Aumento de las transaminasas en el caso del diclofenac. Los opioides, constipación, somnolencia, confusión, hipotensión, entre otras. 3. A los pocos días el paciente llama al médico refiriendo que está constipado. La constipación que producen los opioides, ¿es un efecto adverso o terapéutico? En este caso es un efecto adverso. Se produce por el aumento del tono de los esfínteres y disminución de la motilidad intestinal. Sería un efecto terapéutico si lo estuviéramos buscando. Loperamida y difenoxilato, que son opioides, son utilizados como agentes constipantes. 4. ¿De qué manera haría usted para administrar el mismo opioide y el mismo AINE que administró el médico cada 8 horas en las mismas dosis y por la misma vía, pero asegurándose de que la analgesia sea eficaz las 24 horas del día? Podría ser alternando la administración del opioide con la del AINE, pero siguiendo la indicación de administrar cada uno de ellos cada 8 horas. Por ejemplo, a las 8 horas que el paciente tome el AINE, a las 12 horas el opioide, a las 16 horas nuevamente el AINE y a las 20 horas el opioide y así sucesivamente. Ejercicio número 11. Relación entre farmacocinética y respuesta farmacológica. El volumen de distribución del fentanilo en un individuo adulto es de 4 litros kilo, mientras que en el periodo neonatal oscila entre 5,1 y 11,2 litros kilo. El clearance es de 11,6 mililitros minuto kilo en los adultos y oscila entre 0 y 18 mililitros minuto kilo en los recién nacidos. Así, la vida media beta de eliminación es de 3,7 horas en el adulto y en los recién nacidos de 5 a 13 horas, llegando a las 32 horas en los prematuros. 1. ¿Por qué la vida media es más prolongada en el periodo neonatal? El fentanilo se elimina en un 90% por vía renal. Entonces, al tener los recién nacidos un menor clearance, la droga se acumula y aumenta la vida media beta. Además, al tener un mayor volumen de distribución, se prolonga la eliminación. 2. ¿Cómo se correlacionan estos datos con la respuesta farmacológica y los efectos adversos esperados? La respuesta farmacológica va a ser la misma, pero la acumulación del fentanilo va a llevar a la mayor producción de efectos adversos como la depresión respiratoria. Ejercicio número 12. Caso clínico. Un paciente de 60 años llega a la unidad de terapia intensiva luego de una cirugía abdominal y le indican morfina en goteo continuo para lograr una buena analgesia y sedación. Por un error de dilución, recibe 10 veces la dosis indicada. El paciente presenta un episodio de hipoventilación acompañado de intensa somnolencia. Define el cuadro que presenta el paciente. Se trata de una intoxicación con morfina. ¿Cuáles son los signos y síntomas esperados? Depresión respiratoria, depresión del sensorio, miosis puntiforme, hipotensión, bradicardia, entre otros. ¿Qué tratamiento se debe iniciar? Naloxona por vía intravenosa. ¿Cómo se diferencia la intoxicación por opioides de la intoxicación de otros grupos de medicamentos como las anfetaminas? En la intoxicación por opioides se produce un síndrome sedativo, mientras que en la intoxicación por anfetaminas se produce un síndrome simpático mimético, compuesto por taquicardia, hipertensión, midriasis, sudoración excesiva, agitación, etc.